como el buen óleo que baja sobre las barbas de Aarón y llegan hasta el borde de sus vestiduras, sea tu Espíritu Santo derramándose sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Derrámate, Señor, necesitamos de esa hidratación de tu Espíritu sobre la vida de nosotros. Háblanos a través, Dios, de la palabra, háblanos a través de, mientras hoy, Dios, podemos profundizar un poco sobre la llenura de tu Espíritu Santo sobre la vida de nosotros. Corrígenos, edúcanos, permítenos, Dios, tener humildad para arrepentirnos y para así, Señor, agradarte con nuestra conducta. Habla nuestras vidas, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. El tema de hoy es hidratados, es una pregunta, así que no es una afirmación. Se pueden sentar y pueden evaluarse. ¿Cuánta agua tomas? ¿Cuánta agua tomamos constantemente para hidratarnos? Yo tomo mucha agua, 8 onzas, qué sé yo, 8 vasos, un revolú de eso. Yo no vine a dar clase de nutrición, pero usted puede darse cuenta cuando está bien hidratado o cuando no está bien hidratado. Usted lo puede sentir en su cuerpo. ¿Cómo sabemos si estamos hidratados o no? Pues mira, sí, no voy a profundizar en el cómo, pero dice que a través de la orina tú puedes saber cuán hidratado está o no está. Personas del 5K supieron cuán hidratado estaban porque le permitía correr con mayor efectividad, y una de las señales que uno no está bien hidratado son los calambres que le pueden dar mientras estás haciendo ejercicio. ¿A cuántos nos da calambre? Hasta levantándome de la cama. ¿Cuán hidratados estamos? Cuando vamos al libro de Joel, el cual estamos estudiando el Antiguo Testamento durante estos pasados 2 años, y ahora en noviembre culminamos con el Antiguo Testamento y estamos en los profetas menores. Ahora en noviembre culminamos, en diciembre tenemos otra serie de Navidad y en enero comenzamos a discutir con la iglesia la misión, visión para los próximos años que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuántos se han leído ese libro del profeta Joel? Un libro de 3 capítulos nada más, que usted hoy lo puede leer muy rápido y lo puede leer en varias versiones para poder tratar de entenderlo. Esos primeros 2 capítulos, el primer capítulo y la mitad del segundo capítulo, momentos proféticos, momentos donde Dios comienza a hablar y a decir qué está sucediendo, cómo va a suceder. Pues cuando los leemos nos pueden traer varias confusiones o alguna preocupación. Y es bien interesante que cuando leemos esos capítulos comienza a describir el profeta la visión, el sueño, la profecía que Dios le ha dado, y comienza a decir: va a suceder una sequía en la región, una gran sequía en la región donde va a pasar muchos problemas. Y comienza a describir que por el pecado del pueblo iban a llegar incluso langostas. Eso nos recuerda el Éxodo, recuerda tratar de salir del Egipto. Y esas langostas iban a comer 2 frutos esenciales y muy importantes para aquella región, incluso para nosotros hoy día también. Pero en aquel tiempo de ellos era muy importante estos 2 frutos. Dice, estas langostas comenzarán a comer el fruto de la uva, la higuera. Iba a comerse no solamente la hoja, sino también incluso el tronco, y le iba a llevar a que estuviera seco, desértico, y no diera fruto. Iba a comerse también el aceite, iba a comerse ay Dios mío, la oliva. Y se iban a quedar, ¿qué? Sin el fruto de la oliva. Dos frutos de extrema importancia para la antigüedad. ¿Por qué la higuera? ¿Por qué la uva? ¿Por qué era tan importante? Bueno, el agua estaba muy contaminada, y para el pueblo que vivía en un lugar semidesértico, la uva jugaba un momento muy fundamental en la hidratación del pueblo. Esta tenía algo de fermentación, no la fermentación que nosotros conocemos hoy, que contiene más de un 10, un 15% de alcohol, sino que tenía una fermentación a un % muy bajo, dicen que menos de un 4%, para mantener el fruto que durara más tiempo. ¿Y en qué ayudaba este jugo de uva, que hoy le llamamos vino en la antigüedad? Como sea, son 2 cosas muy diferentes entre la antigüedad y el día de hoy. Que le ayudaba con los dolores estomacales, con los problemas estomacales. Era mejor tomarte un buen jugo de uva que tomarte un poco de agua contaminada en aquella época. Allí en Israel, donde el clima es uno muy variado, pero muy seco, vemos desde el Génesis, desde Abraham, Moisés,
que en los lugares donde llegaban cavaban pozos, pero era una tierra muy, muy seca, que por más que cavaban, no encontraban agua. ¿Y por qué cavaban? Bueno, cavaban porque había un periodo en el año donde llovía. Y ahí es donde Joel viene con una de las promesas. Ha llegado la langosta, gracias al pecado, ha destruido todo, pero si mi pueblo se arrepiente, yo voy a enviar lluvia temprana, lluvia a su tiempo, voy a enviar lluvia tardía, también le enviaré. Joel capítulo 2, versículo 23, es la primera promesa que le hace. ¿Qué hacían los patriarcas? ¿Qué hacían las matriarcas en la antigüedad? Allí en la región cavaban pozos, aunque no encontraban agua en la profundidad. Y esperaban que llegara octubre, finales de octubre, principios de noviembre, donde comenzaba a llover en ese tiempo de invierno, hasta aproximadamente la lluvia tardía podía ser en marzo o un poquito al principio de abril. ¿Y qué hacían esos entonces? Se llenaban de agua, bastante agua. Tuve la oportunidad de estar en Jerusalén y ir al estanque de Bethesda. Y tuve que bajar muchísimo, no sé si los que me acompañaron recuerdan, tuvimos que bajar muchísimo para tomar fotos del estanque, de cuánta profundidad hacía el pueblo para poder acumular mayor cantidad de agua para el resto del año, lo que era abril y lo que era hasta septiembre, donde no llovía, y si no acumulabas agua, ibas a tener una mitad de año muy seca. Y esa es la primera pregunta que hago ante la promesa del Señor. ¿Cómo está nuestro pozo? Cuando llegan los tiempos buenos, los tiempos de alegría, los tiempos de prosperidad, los tiempos que cuando me voy a acostar me acuesto cantando una alabanza de mucha alegría, Dios mío, qué bueno todo, qué buena está mi familia, qué bueno, los nenes están estudiando, estamos todos bien de salud, el Señor nos ha prosperado y no tenemos problemas económicos, y qué bien estamos pasando esta temporada. Pero todo el que respire, todo el que me pasa a mí por al lado, yo sé por experiencia propia que hay tiempos de verano donde no cae una gota de agua, donde llegan crisis, donde llegan decisiones que tomar, que nos llevan a sentirnos que no estamos hidratados. La falta de hidratación nos lleva a ser un poco intolerantes en la vida. La falta de hidratarnos bien, ¿sabe lo que ocurre en nuestra mente? Dicen que nos dan malos sueños, dolores de cabeza. Y así es en la vida espiritual también. ¿Cómo accionamos ante las crisis que enfrentamos? ¿Cómo las enfrentamos? Al final de cuentas, siempre podremos darnos cuenta cuán bien está nuestra vida espiritual por nuestra conducta, por cómo accionamos. Entonces hoy te hablo al que hoy te sientes que tú estás pasando por el periodo de octubre, noviembre, diciembre y esa es lluvia de bendición, lluvia de bendición, lluvia de bendición. Yo te invito a algo hoy. Cava más profundo. Cava más profundo. Sigue haciendo pozos más profundos, que entre más agua caiga no se pierda, sino que tengas una gran reserva para el momento en donde deja de llover. Pero hoy también quiero hablarte al que hoy se siente que ha dejado de llover. Y a lo mejor ha mirado su pozo y ha dicho, no le hice tanta profundidad. ¿De dónde viene el agua? Si estoy en un momento de verano. Me llamó el médico, me dio el resultado. No me aceptaron en la universidad. O el examen no salió como yo pensaba. Me dejó la novia, el novio. No sé en qué momento de verano estés viviendo. En la mañana, en el primer culto, presentábamos a un bebé, Lucas.
Pero hace 2 años atrás nos parábamos en este altar para decir que aquella joven había perdido a su bebé en el momento que dio a luz. Duró aproximadamente un minuto de vida. En aquel momento Santiago fue un hijo de 1 minuto. En aquel momento pudimos estar con aquella pareja una Navidad, 2 de enero, no lo olvidaré. Y al pasar el tiempo, yo tengo que decir que aquella pareja tenía su pozo bastante lleno porque 2 años después se mantuvieron y esta mañana pudimos presentar a ese niño, su segundo hijo, para la gloria del Señor. Si hoy tu pozo está muy vacío, hay una segunda promesa en este libro de Joel. Dice Joel en el próximo texto: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu sobre la vida de cada uno de ellos. Promesa del Señor. Vea cómo en el versículo 23 y luego en el 28 habla de derramar. Derramaré agua para que haya fruto. Sin agua no hay fruto sobre la tierra. Y dice que derramaré del Espíritu sobre el corazón, sobre la mente de todo hombre y toda mujer que confiese que Jesucristo es el Señor. Porque no hay manera que el ser humano pueda dar frutos en esta tierra si no es que el Espíritu de Dios es quien riega su mente y su corazón. Y esto se cumplió. En el libro de Hechos, capítulo 2 en adelante, se cumple cuando Jesús dice: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo comience a hacer un templo en el corazón de cada uno de nosotros. Nuestra alma, nuestro corazón, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, se convierte en ese templo que los judíos no han logrado reconstruir. Porque Jesús dijo: lo voy a destruir para construir un nuevo templo. ¿En dónde? En el corazón de la humanidad. Y Jesús así lo cumple. Y es bien interesante en ese Hechos 2 que se derramó y comenzaron a salir lenguas. Y rápido en ese texto nos enseña para qué son las lenguas que comenzó a hablar aquel pueblo. Dice que cuando gente extranjera comenzó a caminar sobre aquel aposento alto, alrededor del aposento alto, decía: yo escucho a los cristianos hablando mi idioma. Las lenguas son utilizadas para predicar el evangelio del Señor en el idioma de la humanidad. No importa qué pueblo, qué región, Dios es el Dios de las lenguas, no es el ser humano, no es la Real Academia, es el real Espíritu de Dios en la humanidad, el que creó el español, el inglés, el arameo, el griego, y comienza a utilizar gente que a lo mejor no domina otros idiomas. ¿Para qué? Para profetizar que Cristo se encarnó entre nosotros y que la promesa se hizo ya real. El reino de Dios entre nosotros es Jesucristo. Es Jesucristo. Y dice: niños, niñas, mujeres, hombres, jóvenes, todas las generaciones, dice, van a profetizar. ¿Y qué es profetizar? Profetizar significa proclamar los propósitos de Dios a la humanidad. Cuando el pastor está predicando, está profetizando la palabra de Dios revelada en su palabra. Cuando los hermanos estaban cantando, están profetizando la palabra de Dios. Cuando los hermanos se paran a orar, están profetizando la palabra de Dios. ¿Es algo exclusivo para un grupo de personas? No, el único requisito para nosotros convertirnos en profetas de Dios es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Al nosotros creer, nos convertimos en ¿qué? Predicadores de este gran mensaje tan grande. En la antigüedad, el Espíritu se derramaba sobre un líder para ser empoderado para liderar.
Pero usted sabe lo que dijo Moisés mientras era empoderado. Ustedes recuerdan la zarza ardiente, el llamado de Dios para Moisés, cómo Dios lo prepara en Egipto para liderar en el desierto. Mira lo que dice en Números 11:29. Ojalá todos fuesen profetas en el pueblo de Jehová y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Ese anhelo de Moisés se hizo realidad. ¿Usted ha aceptado a Jesús como su Salvador? Dígame si sí o si no. ¿Usted ha aceptado a Jesús como su Salvador? ¿Sí o no? Pues usted es profeta de Dios. Su vida, su testimonio. Hay gente que necesita escuchar su historia. Hay gente que necesita escuchar cómo usted vino a Cristo. Hay gente que necesita escuchar que nosotros estábamos perdidos, que no teníamos sentido de vida y de momento Jesús se reveló a la vida de nosotros. Hay gente que lo necesita escuchar. ¿En dónde? Pues desde aquí está súper chévere, pero Dios lo ha puesto en un trabajo, Dios lo ha puesto en un lugar, Dios le ha puesto vacaciones, Dios le ha puesto un deporte, en algún lugar Dios los ha llevado. Y cuando los ha llevado allí, el Espíritu no va y viene, el Espíritu siempre está en nosotros. Y estando allí en la crisis o en el momento en donde nos encontremos, es el momento de contar la historia. El Espíritu da sabiduría, el Espíritu da entendimiento, el Espíritu da visión, el Espíritu da sueños. Y donde usted esté, Dios le está dando una oportunidad para decirle a la gente, tú puedes venir a Cristo. ¿Cómo eres alegre? ¿Cómo eres tan optimista? Es que cuando tú estás al lado mío hay como buenas vibras. Échame de esas buenas vibras para acá. Ese es el lenguaje moderno, ¿verdad? Bueno, no es ni por suerte, ni vengo de una familia privilegiada. Es que un día me encontré con Cristo y las puertas se abrirán para usted contar su historia. Hay alguien que está pasando por lo que usted pasó, que necesita escuchar cómo usted está de pie, cómo usted está alegre, cómo usted vive en paz. Dios dará visión y lo pondrá en lugares específicos y lo utilizará de manera creativa en su profesión, en sus estudios, en los deseos de su corazón. Dios abrirá puertas para que usted pueda compartirlo y hacerlo. Mientras nosotros preparábamos para la visión 24, 25, 26, hasta que Dios quiera que eso se cumpla, y nos retirábamos en oración, los pastores de esta casa, estábamos solos allí retirados, y el Señor nos hacía entender que crearía ministerios para acercarse a gente que muy difícil llegarían a este templo. Porque por más amor que nosotros tratemos de representar, están prejuiciados. O en algún momento hemos cometido errores como iglesia, que hemos excluido, que hemos tratado de formar procesos de santificación a la forma humana y no a como Cristo se acercó a todos los pecadores. Y el Señor nos dejaba saber, levantaré ministerio fuera de este lugar, porque para poder encontrarse conmigo va a tener que ser fuera de este lugar. Y eso es fuerte. ¿Pero por qué lo comparto? Porque usted viene aquí 8 horas a la semana, pero usted vive allá afuera. Usted vive allá donde lo único que ellos pueden ver es nuestro testimonio, no nuestra historia personal. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? La falta de aire contamina los vientos. La falta de lluvia contamina los vientos. La falta de lluvia nos lleva a problemas respiratorios, compromete nuestros pulmones. Y hay un mundo que ante la falta de Dios vive con un asma crónica que no puede respirar en esta vida. ¿Y quién puede provocar esa lluvia? Solo nosotros, la iglesia insertada en el mundo real,
que puede vivir como Cristo vivió en esta tierra. Sí, eres un profeta. Sí tienes revelación. Sí tienes don de discernimiento. Sí tienes don de sabiduría. Sí eres elegido por Dios a acercarte a otro. ¿Cómo sé cuánta agua tiene mi corazón? ¿Cómo sé cuán hidratado estoy? ¿Cómo sé cuánto me he llenado de Dios? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos da una manera de nosotros podernos evaluar. En Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de 9 señales en las cuales nosotros podemos discernir cuán llenos estamos del Espíritu de Dios. Primero, en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo produce en la vida de nosotros, la primera es ¿qué? Amor. El mundo está lleno de competencia, de rivalidad, de ira, de odio. Y lo primero que dice el texto es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sobre la vida de nosotros lo que abunda es el amor. Segundo, la alegría. Mira el que está a su lado, mira lo que está. Si le produce reírse, usted está lleno del Espíritu de Dios. Bueno, ríase de amor, no de bullying. Sería de bullying, de amor. ¿Cuánto podemos decir que en este mundo tan lleno de tantos retos nosotros podemos decir que tenemos paz? No es que todo me va bien, a lo mejor estoy en el verano de la vida, pero yo siento una paz que es tan difícil de comprender. Yo no sé por qué en medio de lo que estoy viviendo yo puedo sonreírme, puedo tener un tipo de alegría que no la produce las circunstancias, sino que la presencia de Dios en mi vida. ¿Cuántos somos pacientes? Usted sabe que la paciencia toma control cuando entendemos que el mundo no gira alrededor de nosotros, que gira alrededor de todos. ¿Cuántos somos gentiles? Somos amables. ¿Cuántos somos bondadosos? ¿Cuántos somos fieles a Dios? ¿Cómo podemos evaluar en nuestra vida si verdaderamente somos humildes? Humilde no es pobreza. Humilde no es ser pobre. Humilde es reconocer que hay alguien que sabe más que uno y se llama Dios. Seas rico, seas pobre, estés endeudado, no estés libre de deuda. ¿Cuánto podemos tener control propio? Y hago una pausa aquí. No es lo mismo ser tentado que ceder a la tentación. Y en muchas ocasiones andamos con dolores en el corazón porque, ay Dios mío, es que tengo esta tentación. Mire, no lo hizo. Dele gracias a Dios. Dile, ay Dios mío, gracias que no consumé la tentación. Dios mío, gracias. Ayúdame. Y a lo mejor se puede convertir como Pablo. 3 veces he orado por este aguijón. Bástate de mi gracia. No has caído. Hay algo que te hace sentir que decir, no, crucifica ese pensamiento de tu mente, de tu corazón. No existen leyes contra esas cosas. ¿Y por qué me tomo un poco de tiempo aquí sobre este tema? Porque cuando me criaba, yo pensaba que estar lleno del Espíritu era la gente que salía danzando y hablando en lengua. Y eso es parte de la llenura del Espíritu, no es que no lo sea. Lo importante es que después de tener esa experiencia, el amor, la amabilidad, la humildad, sean las que rigen nuestra vida, no importa en dónde nos encontremos. No podré estar hablando lenguas en el trabajo, me dirán que estoy loco, pero sí puedo estar hablando la lengua del amor, la lengua de la fidelidad, la lengua del control propio, la lengua de la amabilidad, la lengua de saber que es mejor dar que recibir. ¿Cuánto podemos hablar en lengua diariamente con nuestro testimonio? Y vuelvo otra vez a la misma pregunta retórica nuevamente. ¿Puedes identificar cuánta agua tiene el pozo de nuestro corazón?
podemos identificar. Si hoy necesitas de esa agua, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuánta agua tiene nuestro pozo? ¿Cuánta agua necesitamos? Hay un mundo que necesita ver que la iglesia del Señor está bien hidratada. Y no es por cuántos cultos hace. No es por cuánta programación hace. Es por cuánto sale al mundo y le lleva del agua de Jesucristo a un desierto que vive nuestra humanidad. Dios está buscando voluntarios. Y termino con esta experiencia del día de ayer. Recibo una llamada y me dicen, pastor, ¿qué hago? Me llamó un cliente para ver si yo estaba interesado en comprar su negocio y cuando llego allí, quienes estaban eran sus papás. Él no estaba. Resulta que él, siendo dueño de un restaurante, crea un conflicto en el estacionamiento, quién entra primero, quién sale primero. Él, como dueño del restaurante, sale a atender la crisis y cuando sale a atender la crisis, la señora, que estaba muy molesta, da reversa a una velocidad extrema, el cual lo agrede, cae al piso y él muere allí en el restaurante. 37 años. Salió a medir un conflicto. Cuando esta persona llega allí para ver el restaurante y enterarse, le dice a la dueña, a la mamá de ese joven, le dice, mira, soy cristiano, ¿tú me permites orar? Y aquella señora le dijo, no me hables de tu Dios. Yo no quiero saber de tu Dios. Déjame tranquila. Me dijo, pastor, pues yo callé. Me quedé con ellos todo lo más que pude. Y hablé con honestidad. Pastor, lo hice mal. Y yo le dije, no. Porque cuando estamos llenos del Espíritu, hay muchas ocasiones que el silencio es poder de Dios que restaura el corazón de gente muy herida con Dios. De gente que ha tenido falsa expectativa de cómo será mi relación con Dios. De que a lo mejor nosotros como iglesia le hemos vendido una mala expectativa de que acepta a Jesús y será millonario, vivirá una eternidad aquí en esta tierra, nada te podrá tocar, un carro no te va a chocar, no vas a tener problemas en la vida. Y la mejor manera de poder sanar y restaurar es en oración, en ayuno, pedirle al Señor, llena mi pozo de tu Espíritu Santo, dame sabiduría, dame sueños y dame revelación para yo saber cómo trabajar con un corazón como el de esta familia, que la injusticia tocó las puertas de su casa. ¿Cómo restauro? ¿Cómo lo hago, Señor? Si hay guerras, si hay conflictos, es que estamos viviendo un momento de escasez del agua del Espíritu del Señor. Pero si hoy al salir un ejército de 1000 personas, sabiendo que Jerusalén y su templo es donde Dios los ha puesto, van llenos del Espíritu de Dios a repartir del agua de Dios. No es dogma, es amor. No es juicio, es perdón. No es sacar en cara, es que Jesucristo justifica. Si pudiéramos salir a predicar llenos del Espíritu de Dios, a lo mejor en aquel estacionamiento no hubiese habido un conflicto por un lugar donde poner mi auto y esa vida estuviera de pie. ¿Cuánta agua tenemos en el pozo? ¿Cuál de las dos promesas necesitas hoy? Hoy tu pozo está seco y necesitas escuchar que hay lluvia temprana y lluvia tardía. Hay lluvia de Dios para nosotros hoy. Necesitas saber que
Esto no es exclusivo, ser lleno del Espíritu Santo. Esto es para todo hombre, toda dama. Esto es para todo niño, toda niña. Esto es para todo joven, todo juvenil, todo el que quiera decir: Jesucristo, sé mi Salvador. Que tu Espíritu Santo more en mi corazón, que viva en mi corazón. Comenzarás a sentir ríos de agua viva, que en medio de la escasez podrás sonreír. Podrás alegrarte. Porque nuestra esperanza no está puesta en las circunstancias alrededor que manipulan mi entendimiento, sino que mi esperanza está en las promesas de Dios que fueron ganadas en la cruz del Calvario. ¿Quieres agua? ¿Quieres ser lleno del Espíritu? ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y le pides al Señor a través de esta alabanza: Señor, lléname de tu Espíritu. Yo quiero amor, yo quiero gozo, yo quiero alegría, yo quiero paz. Yo quiero que tú me reveles, yo quiero ver, Señor, que cuando yo camine, Dios, tú me hables y yo pueda entender dónde debo predicar, dónde debo hablar, dónde debo abrazar, dónde debo callar, dónde debo, Señor, cómo hacerlo. Dame sabiduría, dame inteligencia, Señor, por favor, quiero honrarte. Lléname de tu Espíritu y permíteme, Señor, por favor, ser como tú deseas que yo sea. Lléname, Señor. Que la ira tome un segundo lugar, que el coraje, Señor, desaparezca y que reine el amor, la justicia, la paz, el gozo sobre mi vida. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido estas cosas. Fidelidad en mí y he visto